Uno de los personajes bíblicos consideró que la presencia de Dios es el ingrediente más importante en la vida de una persona. Para el transitar de la vida necesitamos muchas cosas. Necesitamos dinero, necesitamos una familia, necesitamos amigos, porque todo no lo podemos lograr solo. Pero Moisés, quien fue una persona muy importante en su época y lo sigue siendo aún, pues dejó sus enseñanzas el Señor a través de Moisés y nos sigue hablando Moisés todavía cuando leemos la palabra de Dios. Y él consideró que la presencia de Dios es indispensable en la vida de todo aquel que se proyecta hacia un futuro con hogar, con esposa, hijos, empresarial. En todas las áreas de la vida consideró Moisés que la presencia de Dios es fundamental para la conquista de un proyecto, de una meta, del estudio, para la conquista de un hogar saludable. Consideró Moisés que la presencia de Dios debía estar allí. Para tener la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, hay algunos factores importantes que deberíamos tener en cuenta. Uno de esos factores importantes para que la presencia de Dios esté en nuestra vida, en nuestro hogar, es el siguiente: valorar a Dios. La Biblia nos habla de una persona que tuvo el arca que representaba la presencia de Dios. La tuvo 20 años en su casa y no pasó absolutamente nada. Ese era Abinadab. Nunca pasó nada. Extraordinario. Tal vez consideraba la presencia de Dios como cualquier otra cosa en su vida. No tenía relevancia para él la presencia de Dios. Pero hubo un hombre llamado Obed-Edom que pudo ver la bendición de Dios a través de que tenía el arca que representaba la presencia de Dios en su vida. Empezó a darle valor, empezó tal vez a cuidar su manera de cómo hablaba, de cómo se comportaba en su casa. Cambiaron los chistes groseros por un mejor contenido en su léxico, en su forma de hablar. Las reuniones familiares empezaron a tornarse distintas debido a que consideraban que la presencia de Dios moraba allí en ese lugar y había que comportarse a la altura, en reverencia a esta presencia de Dios. Esto como consecuencia trajo bendiciones a Obed-Edom, no solamente en su vida espiritual, en el progreso de su economía, en el comportamiento de sus hijos. Su hogar empezó a brillar de tal manera que empezó a llamar la atención de toda la población que estaba por allí cerca, hasta llegar a oídos del rey David. Y el rey David, a lo que escuchó esto, me imagino que diría: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esto si el arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab? ¿Y por qué no se escucharon estas noticias? ¿Qué pasó? Entonces, tal vez le dirían a David: no, lo que pasa es que Obed-Edom es un hombre que cuando esa presencia de Dios llegó a su casa, él empezó a cambiar su vida porque considera él que esa presencia es digna de reverencia, digna de un buen comportamiento, y por ende Dios empezó a bendecirlo. Es que está bendecido, rey. Entonces David dijo: no, aquí la clave realmente es tener esa presencia aquí en mi casa. Hay que irla a buscar, hay que buscar esa presencia, vamos a buscarla. Y armó por allí
grupo de músicos y personas especializadas en tocar instrumentos, adorar a Dios, para ir a buscar la presencia de Dios. Se llevó la presencia de Dios a su casa, danzando con alegría y dándole altura, honor a su presencia. Eso contrajo para David muchas bendiciones. Sin embargo, la esposa de él menospreció la presencia de Dios. Y como resultado de menospreciar al que adoraba a Dios y a esa presencia, nunca tuvo la oportunidad de poder cargar un bebé. Dice la Biblia que por no valorar la presencia de Dios quedó estéril. Entonces podemos ver en estos personajes que la presencia de Dios es fundamental, indispensable en nuestras vidas cuando nos proyectamos para cosas grandes. Entonces, si tú quieres tener la presencia de Dios en tu vida, no como el amuleto de la pata de conejo o como el crucifijo, no, en tu corazón, en tu vida, vas a tener que empezar a cambiar el estilo de vida que llevas. Vas a tener que empezar a hacer cambios en tu vida para que veas cómo la presencia de Dios va como aquel albañil que agarra una construcción rústica y le va dando horma, la va frisando hasta que llega a quedar ¡wow! ¡Qué hermosura como quedó esta casa! Y no solamente de fachada, sino que por dentro también empieza Dios a hacer una obra extraordinaria. Y lo van a ver los vecinos, lo van a ver tus familiares, los van a ver todas aquellas personas que están cerca y lejos de ti, porque la noticia se va a rodar. Entonces, la presencia de Dios es indispensable para poder lograr nuestros proyectos, nuestras metas, tener un hogar bendecido. Ahora, puede ser que hayas cometido errores y dices, no, pero ya la gente ni me cree. No te preocupes. No te preocupes por lo que dirá la gente. Ahora se las da de evangélico, ahora no. No te preocupes. Tú sigue buscando a Dios. La Biblia dice que Dios se encarga de esos detalles negativos de tu vida. Cuando empiezas a buscar a Dios, dice la Biblia que Él se encarga de eso. Cuando los pasos del hombre son agradables ante Dios, dice la Biblia, aún a sus enemigos los hace estar en paz con Él. Entonces, la clave del éxito en todos los aspectos y áreas de nuestra vida está precisamente en que podamos acercarnos a Dios. Busca a Dios mientras pueda ser hallado y llámale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, qué bendición tan maravillosa poder contar con la presencia de Dios. Te animo a que en las cosas importantes de tu vida hagas el mejor espacio para Dios. Bendiciones en esta noche.